Vamos a ver el tema 2.11 que comprende álgebra de funciones y tenemos dos funciones, f y g, con dominios a y b respectivamente. En el inciso A tenemos entonces las operaciones de estas dos funciones, que es f más g, f menos g, f por g, y la división f sobre g. Estas se definen como sigue: f más g de x, que también se puede escribir como f de x más g de x, donde el dominio de esta suma vendría siendo la intersección de a y b. ¿Se entiende, muchos? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Luego la resta, f menos g de x, la podemos reescribir como f de x menos g de x, donde su dominio va a ser la intersección de a y b. ¿Se entiende? ¿Dudas? Ok. La multiplicación, f por g de x, la podemos escribir también como f de x por g de x, donde el dominio pues va a ser la intersección de a y b. ¿Se entiende? Ok. F sobre g de x es igual a f de x sobre g de x, y el dominio va a ser el conjunto de x que pertenece a la intersección de a y b, siempre y cuando, o con la condición, o con g de x diferente de 0, porque tú sabes que la división entre 0 no existe. ¿Se entiende, muchachos? Okay. Luego en el inciso B tenemos a esta partecita que se llama la composición, o sea, la función compuesta también se llama así. La denotación matemática es este circulito no relleno. Entonces, otra vez, la función compuesta de f composición de g también se llama composición de f y g, que está definida por f composición de g de x, que es igual a f de g de x. El dominio de f composición de g es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. Es decir, que f composición de g de x esté definida siempre y cuando g de x y f de x también lo estén. En general podemos decir que f composición de g de x es diferente de g composición de f de x. ¿Alguna duda, muchachos? No.